Doctor Luis Fernando Rosas, vino ya motilado. Hombre, sí, doctor William, pasé por Neira y por Salamina y me hice peluquear. Peluquear. Bueno. Sí. Me cuenta Rodrigo Lara, hijo, me cuenta lo siguiente, que José Fernando Galán es el Rodolfo Hernández de la política en Bogotá. ¿Verdad? Eso dice Rodrigo. Pues yo estoy de acuerdo con Rodrigo. Estoy de acuerdo con Rodrigo Lara. ¿Por qué? Porque me parece que el nuevo liberalismo al cual fundamos con su padre, con Enrique Pardo Parra, con nuestro paisano Ernesto Gutiérrez Arango, con Fabio Trujillo, con Enrique Pardo, con Gabriel Rosas, con José Blabur, Alberto Villamizar, Rafael Amador, es todo lo contrario del nuevo liberalismo que hay ahora. Lo respeto, no caso peleas personales, pero sí me parece que lo que están haciendo ahora, avalando, por ejemplo, en Manizales, personas con una trayectoria dudosa, por lograr un umbral, por lograr unos respaldos, me parece equivocado. Yo he visto coherente, he visto consecuente. Alguien que me visitaba en estos días, que me invitaba a, usted sabe, la autoridad política que tengo en Bogotá, a respaldar a Rodrigo Lara. Y yo le dije, yo solo tengo una consideración con Rodrigo Lara, que siendo presidente de la Cámara, y lo cuento acá en mi libro, se nos opuso por orden de Germán Vargas a temas fundamentales como el reconocimiento político a un proceso de paz, como a la posibilidad de que los militares fuesen juzgados en la JEP, como el tema de las drogas ilícitas en algunos temas, como el tema de los baldíos, muchos temas. Usted sabe que yo fui asesor cofundador de la Jurisdicción Especial y esa diferencia espero zanjarla. Para mí el mejor candidato a la alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara Restrepo. Y estoy de acuerdo con lo que expresa frente a Carlos Fernando Galán. Creo que puede ser alcalde, no creo. Me han dicho que hay también muchas personas del propio gobierno nacional que ven con muy buenos ojos la candidatura de Rodrigo Lara. A Galán no lo está acompañando la alcaldesa. Algunos dicen que sí. He conversado con varias personas del Partido Verde y están en conversaciones con Juan Daniel Oviedo. Por ejemplo, esa comunidad LGBTI Cumans, como los llaman ellos, yo la veo más solidaria electoralmente con Juan Daniel Oviedo que con el doctor Galán, Carlos Fernando. En política, hablar de unidad en torno a lo que diga un jefe, especialmente en elecciones regionales, es muy complejo. Pero uno no puede negar, mi querido William, que la alcaldesa tiene una estructura administrativa, burocrática, que eso genera votos. Y ahí hay un potencial electoral importante, pero no creo que se consolide en torno a Carlos Fernando Galán en toda su unidad. Yo observaría en Oviedo y en Carlos Fernando Galán ese respaldo que se dividiría en torno a esas dos candidaturas. ¿Cuál ve más fuerte? Pues el Centro de Consultoría y las encuestas dicen que Carlos Fernando Galán, hoy. No, usted Yo, ¿a quién ve más fuerte? Yo hoy veo fuerte dos candidatos, a Rodrigo Lara y a Juan Daniel Oviedo. Ya, con eso me basta. El hecho de que comparen al señor Rodolfo Hernández con Carlos Fernando Galanes. Sí, Carlos Fernando, sí. ¿Qué le parece? Pues hombre, usted no me haga reír, hombre, porque es que... ¿Por qué? Porque si ha habido un fracaso en política ha sido Rodolfo Hernández. Yo no he visto un candidato que por tan inmaduro, tan ignorante políticamente, haya votado la presidencia de la República.
Por ejemplo, ¿cómo es posible que haya dicho lo de la Virgen en pleno proceso? Yo tenía una tía en Aguadas que iba a votar por él. ¿Quién vota por él? Una Y dijo, persona no, así. después de lo que dijo la Virgen, no, dijo, no. No. Y terminó, yo voto por Petro. No me gusta, pero voto por Petro, que es un hombre más preparado. Claro, Petro es un estadista. Petro, yo lo conozco y yo respaldo este gobierno, pero lo del doctor Hernández me parece que es un irresponsable y es una irresponsabilidad de la democracia buscar esas salidas tan poco serias y tan indignas para la cultura política de Colombia. Hábleme de su libro. Hombre, ha sido un éxito, mi querido William. No, pero antes de que me hable de su libro, que usted tuvo un sueño o una pesadilla, yo no sé, o que algo le pasó, que a usted lo nombraron ministro del Interior. Hombre, sí, yo escribí una columna Sí, que yo sería el mejor ministro del Interior del metaverso. ya. Porque pues hasta el momento no puedo. Usted sabe que tuve una persecución política que ha generado el éxito de este libro y de toda la comunidad nacional e internacional, que está pronto a solucionarse. Y viendo yo el mal manejo que tiene el actual ministro del Interior, puede que tenga razón, pero hay cosas que no se deben decir a 2 meses de elecciones. ¿Y en qué puede tener razón? Pues puede tener razón en que cada candidato, cada gobernador tiene su candidato, eso uno no puede negar a las corporaciones públicas, porque cada uno tiene su corazoncito, pero eso no se puede decir. Pero que les diga hipócritas. No, eso no estoy de acuerdo. Merecen respeto. ¿Faltando cuánto para elecciones? Faltando 2 meses, estamos en agosto, ya terminando agosto, septiembre, no, faltando 1 mes y 2 meses. 2 meses. 2 meses, y me parece política y estratégicamente, y para la agenda del gobierno me parece un error. El presidente Petro recibió pues, Mejor dicho, esos respaldos que a mí algunos me generan duda. Mejor dicho, ese metaverso se puede hacer realidad. Pues la verdad, usted lo sabe, yo he sido exitoso políticamente, con la JEP fui exitoso. Yo tuve mis discusiones respetadas con la oposición, pero siempre con mucha altura. Recuerdo que un día me buscó en la plenaria el presidente Uribe en razón a unos inconvenientes del secretario de la Jurisdicción Especial, el doctor Néstor Raúl Correa, a quien yo apoyo, es un hombre respetable, y me dijo, hombre, tienes que decirle a Néstor Raúl que lo felicito porque está muy bien en la decisión que tomó de que Luis Fernando Rosas asumiera en el Congreso la defensa de todas las reformas que necesitaba el país para lograr que la jurisdicción especial, como la justicia transicional, el margen nacional de apreciación, los acuerdos especiales y tantos temas que se discutieron en el Congreso fuesen exitosos de la actual JEP. A la gente se le olvida, la gente es muy ingrata, doctor Willan. Escasamente le pasan a uno al teléfono, pero están allá por los esfuerzos de uno, por los esfuerzos intelectuales y políticos. Y yo no soy modesto. Yo creo que un ministro del Interior como Luis Fernando Rosas podría consolidar una verdadera agenda política, porque primero no genero los choques que genera tanta gente. Y lo que sucede es que hay nuevos amigos rodeando al presidente Petro, y como es gente que no tiene la trayectoria de uno, doctor William, la envidia siempre se apodera de esos personajes y hacen que no le pasen a uno al teléfono, que lo irrespeten, que sientan celos por uno, y yo respeto eso, pero el momento llegará. O sea, en este gobierno o en el próximo gobierno, si hacen un gobierno de unidad nacional, como es lo que he venido planteando. ¿Cómo sería un gobierno de unidad nacional para usted? A ver, qué importante pregunta. Yo he venido con la tesis de que sin paz política no hay paz total. Si nosotros admitimos y aceptamos, y yo en ese momento respaldé al presidente Santos que debe explicarla para bien del país lo que está pasando hoy con Corfi Colombiana y con Odebrecht, porque tengo una duda y de mucha gente que rodeó ese tema, y presidente, por su tranquilidad, qué bueno que nos explique esa duda que se está generando hoy sobre usted. Y la verdad es que
he venido conversando con muchos actores. Yo le pongo un claro ejemplo. No entiendo este gobierno cómo ha olvidado un caso como el de Marcelo Torres, que escribió una columna, yo tal vez se la envié a mi querido William y a muchos, donde Marcelo Torres, usted sabe que fue fundador del MOIR con Francisco Mosquera, Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, del que han surgido muchísimos líderes de izquierda y derecha. Creo que hasta José Obdulio Gaviria, que está hoy surgió en el MOIR, con todos los personajes que hicieron parte, que provenían de la izquierda hacia el centro democrático, hacia el Partido Liberal, a otras tendencias políticas. Y ese es un caso. ¿Por qué no perdonarlo? Cuando es un tema, él se enfrentó a las mafias de la Gata, el fiscal de la Gata, el contralor de la Gata, Bolívar cooptado por las mafias políticas y perseguido. Entonces montan unos falsos positivos. Y hoy está un hombre de esa dimensión presidenciable, porque fue candidato presidencial y senador y alcalde de Magangué, sufriendo su propio tema. Temas como el de Ricaute Lozada, el de Saulo Arboleda, el de Andrés Felipe Arias, el de muchos uribistas, el de David Turbay. Tanta gente que se puede ser rescatada para la democracia. Estamos perdonando al ELN, estamos hablando con Iván Mordisco. ¿Cómo no van a hablar con los actores políticos que en muchas regiones de Colombia fueron los inspiradores de los procesos del paramilitarismo? Un hombre de la calidad humana sufrió una persecución como Mauricio Pimiento. Debe ser perdonado. Entonces, esa ley de punto final debe ser analizada. ¿Qué se hizo Mauricio Pimiento? No volví a saber de él. Yo tampoco. No volví a saber, un hombre muy querido. No volví a, se casó con una señora maestre. Creo que estuvo en Chile, no sé si está viviendo en Chile o en el Cesar. Cecilia López estuvo enamoradísima de él por su pinta. Y personas como esa. Mire, conversé con el presidente Uribe. Cuente a ver. En torno a mi propuesta, he conversado con Andrés Felipe Arias, porque en mi corazón no existe el odio. Pero a ver, ¿en qué consiste su propuesta? Entonces, ¿mi propuesta cuál es? La ley 2272 del 2019, que planteó unas favorabilidades para los grupos residuales, para el ELN, para las FARC, debe ser motivo de revisión o de un nuevo adenda para que los actores políticos de Colombia entren en un acuerdo nacional. Y en ese acuerdo nacional yo le hago una propuesta al presidente Petro, haga un gabinete nacional. Y yo le propongo ya un nombre de ministro del Interior, Juan Lozano Ramírez. Hay que hacerlo con todos. ¿O usted? Luis Fernando Rosas recuperando sus derechos. Por ejemplo, creo que el alto comisionado hoy le ha faltado la visión de entender este momento en un gran acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional debe llevarnos ¿a qué? A una ley de punto final. Yo hablé con el presidente Samper hace 4 días. Yo he venido hablando con todos, con José Gregorio Hernández. ¿Qué le dijo el presidente Samper? Me dijo que me felicitaba por la lealtad que yo he tenido con los temas de paz y que pensara en unos subrogados penales para todas las personas perseguidas, aún personas que han tenido diferencias con él, lo vi con una altura inmensa. Y me dijo Luis Fernando, piensen en unos subrogados y hagan una propuesta desde la sociedad civil, no desde el gobierno. Entonces lo vamos a hacer con una periodista muy reconocida y con un sacerdote muy reconocido, una periodista que ha trabajado el conflicto. ¿Cuál es? No le puedo decir porque está pidiendo autorización a su medio internacional, entonces sí. ¿Y el sacerdote? Y el sacerdote es un sacerdote muy vinculado a la Iglesia Católica y a los procesos de paz. Disculpe que no le pueda decir porque me pidieron, por los celos que esto genera y las envidias, entonces tengo que reservarme esos nombres, pero vamos a producir un documento nacional en su momento, haciéndole unas propuestas al país y planteando que esa ley 2272 de la paz total no es solamente del Congreso, la paz total es de los colombianos. Y ahí debe estar Álvaro Uribe Vélez. Porque si no está Álvaro Uribe Vélez, tengo inmensas diferencias con él y con el odio de muchas personas del Centro Democrático. Acuérdese, doctor William, usted fue autor y actor fundamental de esta obra
Yo hablo de su señoría, porque es que usted buscó la paz con Uribe, y yo tengo que recordarlo hoy 1000 y 1000 veces. Uno, estuvimos en el Hotel Avitel, Que con el queda allá actual a un ladito canciller. del Dorado, sí. Exacto. No, en el Avitel fue con usted, yo estuve afuera. En el Avitel fue usted, el doctor Vélez, el canciller y William Calderón. Y usted fue tan visionario Sí, señor. que usted le dijo al presidente Uribe, métase a La Paz para que no lo jodan. Y luego en el hotel Movish, perdónenme, invitados a la Junta de Parlamentarios del Centro Democrático, con el actual canciller, fuimos, yo he sido testigo de todo esto, y hablamos con Uribe, le dijimos al presidente Uribe, ahí le tenemos una avioneta, camine hombre, no, usted lo van a joder. Pero ese enfrentamiento entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe ha hecho que esa polarización y haber perdido el plebiscito por escaso margen, pues nos llevó a una confrontación y miren los resultados que hoy tiene la política colombiana. Si el presidente Uribe hubiese entendido eso, lamentablemente nunca esos personajes del odio que militan ahí al interior lo entendieron y que han sacrificado todas estas invitaciones. Entonces, en conclusión, sin paz política, que no es renunciar a las ideologías, la derecha defiende su derecha, el de izquierda defiende su izquierda, el católico defiende lo católico, el ateo, pues que siga siendo ateo. Aquí no se le está negando a nadie, mi querido William, que renuncie a su ideología y a su pensamiento, pero esa paz política debe ir en un gran acuerdo nacional y un gabinete de peso, porque tengo que decirle al presidente Petro, hay unos ministros que no tienen peso, son amigos del presidente, valiosos, pero se ha venido demostrando, les falta movilidad política, les falta conocimiento de la historia, le falta estatura, y yo tengo toda la autoridad para decirlo, porque recuerde usted que sin ser del pacto, yo no pertenezco al pacto histórico, yo voto y respaldo al presidente Petro, pero tengo que actuar como un independiente, que es lo que genera la credibilidad de la izquierda, de la derecha, y la posibilidad de estar hoy conversando con el doctor Uribe como lo hago, y le digo, a mí no me gusta esto y usted, y se lo he dicho frontalmente, pero sin odios. El odio es el que está matando al país, y mi llamado es al amor, a la política del amor, la que planteó el presidente Petro en la alcaldía. ¿Dónde quedó la política del amor? ¿Dónde quedó la política del amor? Lo de Nicolás Petro, que lo defina la justicia. Lo de Laura Sarabia, que lo defina la justicia. Son otros escenarios, pero sin paz política, doctor William, sin paz política, no existirá futuro, no existirá el éxito de la paz total. Y esa paz total hay que hacerla con los adversarios y hay que invitarlos a hacer un gabinete de unidad nacional después de elecciones. Hacer una invitación de esta en época electoral donde todo el mundo se está polarizando por el odio. Eso es muy complejo. Pero esa es mi invitación. Un proyecto de ley, que ya lo tengo elaborado, ya tengo el proyecto de ley, o estudiando las facultades extraordinarias que tiene el presidente de la República para la posibilidad de amnistiar o de perdonar. Le pongo un claro ejemplo. El presidente Trump, antes de salir, le dijo a su vicepresidente que si él se retiraba unos meses antes, se podría acudir a la figura de la enmienda constitucional que la propia Constitución de los Estados Unidos establece, que es el perdón presidencial. Y ese perdón presidencial, si lo hubiesen utilizado políticamente, lo que pasa es que cometieron el error de tomarse el Capitolio. Si no se hubiese tomado el Capitolio y recurren a la enmienda de la Constitución, que creo que es el artículo 5 de la enmienda de los Estados Unidos, el vicepresidente hubiese perdonado a Trump y no tendría hoy los problemas que Trump tiene. Ya. Pero es el único país del mundo donde así el presidente Trump
esté encanado, puede ser presidente de la República. Muy bien, de todas maneras, le quedo altamente agradecido. Gracias, doctor William. Muchas gracias. Y yo quiero invitar al presidente Petro para que revise muy bien la posibilidad de que esa paz política se logre, para que convoquemos a todos los actores políticos, sociales y económicos, donde los actores religiosos, económicos, gremiales, deben tener su presencia. O si no se logra esto, la única salida, porque creo que el gran problema hoy por encima de la política es la justicia. Una justicia que está persiguiendo sin argumentos, para izquierda y para derecha, está disparando para todo lado. Hacer una asamblea, ojo, constitucional, que es diferente a una asamblea constituyente. Y una asamblea constitucional puede ser sin revocatoria del mandato, con un solo tema específico: la reforma de la justicia. Muy bien.